Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? A pocos días de acabar el año, el juego se trajo una actualización con novedades bastante picantes para el año 2023, el cual es el cambio de el conjunto de forja de calidad legendaria dorada a calidad antigua roja, la cual te inflará mucho en estadísticas de la línea que tú vayas y de tus totales. Es brutal la diferencia que existe entre la ropa legendaria y ropa roja. Aquellos jugadores que en estos casi 4 años de apertura en el juego no tienen la ropa legendaria, pues a roja se va a sufrir mucho más, puesto que para ascender la calidad roja necesitarás los líderes rebeldes del nivel 6 que han sido introducidos en esta nueva actualización. Ahora la diferencia entre una cuenta maximizada y una cuenta free to play va a ser muy marcada. Esto quiere decir que por más tropas que tengas en tu castillo, un jugador maximizado puede bajarte de poder rápido con tan solo un individual probablemente. Ya ustedes verán el porqué. Bueno, el video se trata de explicar las novedades que se dieron en el juego. Bueno, sin más flores, comenzamos. En el árbol de expedición y subyugación han venido 4 investigaciones nuevas, pero la que destaca y la que nos importa ahora es esta de acá: estrategia de pacificación 6. Investigación necesaria para abrir los rebeldes del nivel 6. También hay una investigación en el árbol de refinamiento, lo cual es indispensable para poder ascender los equipos de legendario a antiguo o de dorado a rojo. Necesitarás por lo menos 3 billones de oro y unos 3.000 a 4.000 días de aceleración si quieres maximizar todas las investigaciones nuevas que el juego nos ha traído. Cambiando un poco de tema por el momento, en Super Mina las armas han sido modificadas. Antes se podía obtener el arma de Aria, pero ahora rotativamente vamos a obtener el arma de Raimon y de Aria. El arma de Raimon en el tema del PvP probablemente no sirva, pero si lo ves desde el punto de vista de una ballena, pues a 0 estrellas aumentarás tu defensa total en un 15%, pudiéndola aumentar hasta un 40%, que es el nivel máximo cuando alcanza las 4 estrellas, y 40% de defensa total en tus estadísticas no te viene nunca de más. Ahora, no sé si valdrá la pena pelearse por el arma de Raimon, porque para que funcione el arma del Raimon tienes que tenerlo a 4 estrellas al Raimon, si no la bonificación de el despertar de alma guerrera no funcionará si no le pones al mismo comandante. Eso es el detalle de las habilidades pasivas. En cuanto a las armas, tienes que equiparla en el mismo comandante para que el aumento sea efectivo, si no, no obtendrás el beneficio del despertar de alma guerrera que te ofrece. En otro evento entre servidores, en la conquista de alianza, hay recompensas por eliminaciones. Se obtendrá el castillo SS Corona de Dragón, que el top 1 podrá obtenerlo de manera directa, mientras del top 2 abajo tendrán que rankear más de una temporada si quieren desbloquear el nuevo castillo Corona de Dragón, aunque de nuevo no tiene nada. Este castillo ya venía viniendo, pero esto era de manera temporal nada más, ahora es de manera permanente.
En conquista definitiva de igual manera, pero acá se limita al top 10. Esto quiere decir que las alianzas que lleguen a las últimas rondas del UC tienen más probabilidades de ganar estas recompensas por eliminaciones individuales. Acá es el castillo de Cima de Dragón, que le servirá un poco más para aumentar el ejército y el rally, puesto que la habilidad que te otorga al mantenerlo activo no es tan atractiva en comparación a los otros castillos SS. Pero no está de más mencionarlo, estas nuevas recompensas por eliminaciones individuales. Retomando al tema del puntos de reforja, primero vas a necesitar ponerle las 4 estrellas y después vas a poder ascenderlo a rojo, y vas a necesitar 2 objetos indispensables para poder ascender el material. Uno se llama diamante de combate y el otro se llama polvo fantástico, y estos objetos se obtienen de manera gratuita por el momento atacando a los rebeldes de nivel 6. Me supongo que a futuro saldrán paquetes en la tienda de diamantes negro con estos objetos para que las ballenas lo maxeen de una manera rápida. Lo mismo pasa con el glorioso, la diferencia es que en vez de diamante de combate te pide otra cosa que sí o sí vas a necesitar invertirle para poder subirlo a rojo. Ahora la diferencia entre el conjunto glorioso rojo y el conjunto de guardia real se abre bastante, ya que antes no había una diferencia significativa, ahora sí lo hay, ya que en cuestión de totales te otorga 82,5 en ataque y salud y defensa 120, mientras que el glorioso te otorga 135 y en defensa 195. Si hacemos el cálculo, la diferencia está en un 50% en ataque y salud y un 75% en lo que es la defensa, lo cual sí hay una diferencia significativa en cuanto a totales. Y en cuanto a las estadísticas de las líneas, pues también lo hay, pero ya no quiero ponerme a decir esos detalles. Una diferencia significativa, ahora sí, una ballena maximizada entre un jugador de medio pago también se abre la brecha, y de un jugador de medio pago a un free to play también, volviéndose inalcanzable una cuota maximizada en cuanto a las estadísticas. Los líderes rebeldes de nivel 6. El primer paso ya lo dimos, el cual es desbloquear la investigación. El segundo paso es que no te consume motivación, hay aquí el detalle, pero te consume una orden de ataque que necesitas pasar 5 horas reales para obtener una. Y acá está el drop del líder rebelde que te otorga polvo fantástico y diamante de combate, y obviamente el cofre rojo, que por el momento todavía no tenemos acceso ninguno a matar un líder rebelde. He testeado, he visto en los videos de servidor pionero que el líder rebelde de nivel 6 es bastante difícil, incluso con comandantes de paga. Ahora bien, no sé exactamente cuánto le tomará en cuestión de golpes, pero a futuro ya con el pasar del tiempo ya veremos formaciones para poder matarlo de la menor cantidad de golpes posible. Bueno, esas son todas las novedades que se vinieron al juego, muchachos. En un video aparte hablaré a detalles de los rebeldes de nivel 6, todos los detalles que tienes que saber acerca de estos líderes rebeldes. Bueno, sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Bandete y conmigo será hasta la próxima. Recuerden suscribirse al canal, enviar una opinión en la caja de comentarios acerca de lo que se ha venido en esta nueva actualización. Cuídense, muchachos, bye bye, muy buena suerte y feliz año para todos.